Mira, yo que estuve en el foro anterior pensando si ha habido cambios en respecto a los proyectos, yo cambiaría un poco la pregunta. Más que los proyectos, lo que ha cambiado, lo que se ha profundizado es el siguiente paso en cuanto a la dinámica como abordamos los temas. Si el foro en el primer año fue un foro introductorio para tratar de generar un consenso común de qué era el Foro Mar de Cortés, qué era esa voluntad colectiva que todos estábamos manifestando para ayudar a los 5 estados alrededor de nuestra pecera a llegar a un estado de progreso en múltiples dimensiones, pero anclado en una responsabilidad y en una visión ambiental. Entonces yo creo que este año lo que ha sucedido es una mayor intensidad, número uno, en ejemplificar con proyectos qué es lo que está pasando, pero número dos, haciendo un ejercicio de intensificar ciertas líneas de comunicación y mensajes de tal manera que no se queden en un entendimiento ambiguo, okay, que a veces te puede llevar a una inacción, sino al revés, llegar a decir, mira, ya entendí qué significa esto en este tema, o cómo se manifiesta, o qué se puede hacer, o por lo menos qué están haciendo otros, ¿no? ¿Qué me llevo a mi estado que me sirva como una base de inspiración para replicarlo, o mejorarlo, o cambiarlo? Mira, esa pregunta creo que tiene varios niveles, porque la puedes abordar desde la perspectiva de un proyecto y cada proyecto va a tener como sus retos individuales. A veces son de financiamiento, a veces son de coordinación, a veces son de educación, a veces son regulatorios, a veces son todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que a veces varios de los proyectos que vemos durante el foro reflejan ese mix, reflejan esa potencial complejidad. Ahora, lo que es más interesante no es tanto el proyecto unitario, sino el número uno, poder construir variantes de visiones comunes entre diferentes subgrupos de los participantes, que las entendamos como aspiracionales y positivas para construirlas. Y entonces, en el momento en que logremos hacer eso, en mi opinión, el reto más grande es lograr normalizar una conversación constante primero dentro del grupo que estamos participando, y luego nosotros infectar esa conversación a nuestro entorno social para irlo creciendo. Y aquí hay muy buenos ejemplos de gente que ha mostrado cómo ha hecho eso, ¿no? Los ejemplos que veíamos hace algunas horas de Cabo Pulmo, de cómo fue un ejercicio de platicar con pescadores que incluso tenían ciertos niveles precarios de vida y ciertas vulnerabilidades, y cómo gradualmente ir estableciendo una conversación común, ¿ok? Y tratar de arreglar el problema, ¿no? Entonces es cómo escalas esa dinámica para los 100, 200, 500 retos que tiene la región, y cómo normalizas esa práctica dentro de la sociedad, prácticamente para que no nos dé miedo. Y digamos, otro pinche problema, órale, chingón, vámonos por acá. ¿Ya? Carlos Javier González Serrano, de, ahora sí, @aspiraral1, dice, el problema de convertir los colegios en lugares donde se prepara en exclusiva para el mercado laboral es que el alumnado pierde de vista el valor de saber y centra su atención en la utilidad, en el para qué de lo que aprende, dejando de lado la importancia del conocimiento. Carlos Javier González, no te conozco, pero tu comentario estoy completamente de acuerdo. Entramos en una lógica en donde la complejidad de las cosas que hacemos creció de tal manera que la única manera de profundizar en esa complejidad eran en tracks de especialización. Pero eso generó un desbalance en cuanto a la relevancia de la persona dentro de un sistema mucho más complejo, que definitivamente se ha llevado en muchísimos casos, número uno, a una deshumanización, y número dos, como tú lo mencionas, a un muy mal entendimiento que el propósito de una educación es para hacer una función productiva. Luisito, @Friedrich Orom,
Nadie, neta, nadie. Yo mero. ¿Y qué opinas de las criptomonedas? Las criptomonedas creo que son el peor ejemplo que puedes utilizar para explicar, una tecnología que tiene tanto potencial como el blockchain. El blockchain como tecnología tiene muchísimo potencial, aunque fundamentalmente está tratando de encontrar el killer app que lo haga claro, a la gente. Y como todavía no es enteramente claro por la mayor parte de la población, desafortunadamente ahorita estamos en un momento donde un chingo de gente se quiere montar ese barco sin entenderlo por ganarse un varo rápido, y hay mucha gente que está siendo defraudada. Y lo peor que puede llegar a pasar es que desechemos el avance tecnológico simple por una mala percepción creada por un mal precedente de ejemplo de uso. Para mí ese mal ejemplo inicial de uso fueron las criptomonedas. Ahora, no le puedo echar la culpa a Satoshi, que fue el que inventó el concepto de blockchain y que fue el que inventó Bitcoin, porque en su imaginación original el problema, las monedas eran un problema o un ejemplo clásico de centralización cuando él estaba proponiendo una plataforma de descentralización. Pero ya viéndolo en retrospectiva, la fungibilidad necesaria de las monedas para hacerlas un sistema operante óptimo en el mundo real, en relación a la cantidad energética y la cantidad de cómputo relacionada y los sistemas que tendrías que entrelazar, no lo hacen operante, es un mal ejemplo. Entonces hay mucha gente que confunde criptomoneda por blockchain, y hay un chingo de gente que se aprovecha de esa confusión para sacarse ideas de la axila.